Amigos, nuevamente con ustedes en una emisión más de Norte a Sur. Recuerde que eso lo hacemos todas las semanas, lo colocamos en las redes. Usted lo consigue en el canal de Damaso Jiménez, que es venezuelausa.org. También en verdad hay rumores, por supuesto, ahí de ahí en adelante pues comienza a circular en las redes, porque todos nuestros amigos están, y los que no son amigos también, interesados en oír la opinión de Damaso Jiménez, Darwin Chávez, Ender Arenas, que por cierto no estará con nosotros hoy. Está en una asignación especial. Acerca de esas cosas que se dicen y a veces no son bien desmentidas. A mí, por cierto, esta semana no me fue muy bien porque por decir algunas cosas que creo, me gané la animadversión de un candidato a alcalde de Maracaibo que me dio duro, me llamó viejo chocho, cosa que yo no puedo negar porque es verdad que estoy viejo y tal vez chocho también. Y eso llevó a un comunicador también muy amigo mío a que me diera también muy duro, diciéndome que, bueno, que hay un laboratorio. Pero lo bueno es que usted no es de cristal, que yo creo que si se revertiera eso, ese candidato a alcalde, que seguramente no va a llegar a alcalde, y el periodista, pues ya estarían todavía formando bronca. Y fíjate tú cómo estamos entrando en materia. La materia importante de esta semana, sin duda, es la campaña electoral y las renuncias, algunas renuncias que no fueron por altruismo, sino fueron renuncias como trueques. Y bueno, y tantas otras cosas. Por ejemplo, está esa cosa que colocó Sebastián Barras y que a algunos les ha molestado mucho. Y que le dijeron, ¿por qué lo dijiste ahora? ¿Por qué no esperaste que pasaran las elecciones? Como si las cosas que se dicen y se hacen pudieran ocultarse de tal manera para que nadie supiera nada. Eso de que la señora mamá de Leopoldo López estaba contratada por Monómero. Oye, no es la mamá de Leopoldo López, sino la empresa en la que trabajaba. Hay cierta irregularidad, ¿no? Justamente allí. O sea, una empresa donde se ligan esas relaciones, pues, deja mucho que decir. Yo creo, ahí hay un punto muy claro en el tema de la contratación de una agencia comunicacional española donde la señora mamá de Leopoldo López es vicepresidenta. Si la señora es vicepresidenta de la empresa, por supuesto que tiene que ver con la contratación en Monómero. Claro, o es que la señora se apartó, se inhibió, como hace unos meses. No. Eso que se lo echen a otro. Sí. Yo no voy a llamar a Leopoldo para que se meta en esa negociación. No. Casualmente la señora es vicepresidenta, casualmente Leopoldo López controla el interinato, casualmente una empresa del interinato como Monómeros contrata una agencia de comunicaciones española y casualmente le pagan, no sé, 30,000, 40,000, 50,000 dólares. Casualmente. O sea, la señora no tiene nada que ver, ese cuento que se lo echen a otro. Ahí hay una vinculación directa de la señora porque es vicepresidenta de la empresa con la contratación realizada en Monómero. De eso no tengo ninguna duda. ¿Ustedes no creen, apelo a su sensatez y su conocimiento, ustedes no creen que, por ejemplo, en una contienda electoral futura en Venezuela, el tema de la corrupción no se va a poder usar? Porque se va a dar por hecho. Pues. Porque, caramba, nosotros venimos diciendo que el gobierno ha cometido felonías de todo tipo, pero en lo que vemos del interinato se han dicho tantas cosas que uno a veces se niega a creerlas. Y por decir estas cosas, entonces uno es atacado. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace un tiempo atrás alguien nos acusó de extorsionadores, claro, porque decíamos unas cosas que luego el tiempo puso de bulto. El que nosotros dijimos que tenía, que no afirmamos, pero que teníamos la información, pues ahora imagínate tú el comportamiento de estos caballeros en Centroamérica. Es decir, que se dice una cosa en el país y se hace otra. Entonces, digo yo, los venezolanos están dispuestos a votar, pero con la seguridad de que probablemente no estén escogiendo al mejor. Exacto. Bueno, aquí no se está escogiendo a ningún mejor porque son los mismos candidatos casi siempre. Estamos en todo caso además hay muchas acusaciones, muchas relaciones. Estamos hablando de unas elecciones donde van unos socialistas contra otros socialistas. ¿Entiendes? Entonces, ya por ahí. Pero vamos a meternos en materia de lo que van a hacer estas elecciones. Está esto en el tapete. Obviamente, los venezolanos ya no se van a engañar. Esto que está diciendo usted, que esa generación de cristal, de un partido de cristal,
de la cual pues no se le puede hacer ningún tipo de señalamiento y hay que pasar por debajo con un pañuelo porque si no se molesta mucho y empiezan a atacar al mejor estilo chavista, incluyendo utilizando recursos para bajar las páginas, para atacarlas, para perturbar las personas, para dañar las reputaciones, para amenazar, inclusive como lo están haciendo con usted, pues es una situación en la que deja mucho que desear. Yo lo llamo el chavismo naranja. Yo creo que estas elecciones del chavismo naranja. Que por cierto, que hace juego con la franela que tiene, que es muy bonita. El nuevo chavismo. Sí, así es. Yo creo que estas elecciones del domingo no va a ser una selección entre los peores y los mejores. Va a ser una elección entre los malos y los menos malos. Porque tampoco es que la oposición, por supuesto, tiene la fortaleza, el mensaje y la coherencia para que la gente vote porque sencillamente tienen una excelente propuesta de gobierno. Aquí lo que va a haber es un voto revancha masivo. La gente va a castigar al chavismo, sobre todo en el estado Zulia, que es la zona cero de la crisis venezolana, y la gente va a expresar su rechazo a Omar Prieto, a Willy Casanova, a Dilma Arrieta, y así sucesivamente en cada estado y en cada municipio, en la mayoría, por supuesto, porque la gente está molesta. La gente está molesta porque el chavismo le acabó la vida, le destrozó la familia porque buena parte de la familia está en cualquier parte del mundo, no le da gasolina, no puede conseguir gasolina, tienen vehículos en su casa estacionados sin poder utilizar porque no tienen el dinero para comprar los repuestos y por supuesto el problema más grave, que es el problema de la falta de una alimentación acorde en la mayoría de la población. Yo creo que la gente va a votar en forma masiva, en rechazo, por supuesto con los matices que tiene cada estado y cada municipio, va a votar masivamente en rechazo al chavismo y va a votar por un candidato que de pronto no es mejor que el gobernador que está, pero sencillamente es lo que hay. Es lo que hay porque el proceso de falta, la destrucción de la credibilidad y de la confianza de la oposición en la ciudadanía es muy grande. La gente no confía en la oposición, pero sencillamente tiene que ir a votar y elegir a un nuevo gobernante en su estado o en su municipio. Sabido es que en las elecciones de gobernador la gente no participa tanto como en una presidencial. También sabido es que probablemente esa elección no va a resolver nada, la gente lo sabe, pero es un buen punto de partida. ¿Ustedes creen que va a votar como qué porcentaje del padrón electoral iba a votar? Mira, antes de iniciar nuestra grabación, yo pude terminar de hacer la entrevista con el encuestador José Villa, profesor. ¿Okay? Y el profesor José me decía que en el Zulia la intención de voto real de participación está entre el 60 y el 65%. Y del 60-65% de los que confiesan que están totalmente decididos o decididos a ir a votar, entre 80 y 89% va a ser un voto espontáneo. Un voto espontáneo de que no va a necesitar movilización para acudir al centro de votación a sufragar. Eso en el estado Zulia. Por supuesto, hay matices. Cada estado, cada municipio tiene sus propias particularidades. Pero en el caso del Zulia, José me decía que la participación va a superar el 60%, porque entendiendo además que, como usted decía, la elección presidencial es la que genera mayores expectativas y en segundo lugar las elecciones regionales y municipales, ¿okay? Que generan mucha más participación que las elecciones parlamentarias y muchísimo más que unas elecciones municipales por sí solas. Yo creo que va a estar en eso. A nivel nacional pudiera estar cuando se hace un ponderado nacional, pudiera estar entre el 45 y el 55% de participación. Si no es ninguna infidencia o quitarle titulares a tu propio programa, ¿te dijo Villa en esa encuesta cómo están las cosas? Sí, él me decía que la intención de voto a favor de Manuel Rosales es clara. Más del 65% es el promedio ponderado, no solamente de las encuestas que él ha hecho, sino que además admitió que han ponderado las encuestas realizadas por otros encuestadores y más o menos se mantiene la tendencia de 60-65%, mientras que Omar Prieto pudiera estar entre el 24 y el 30% aproximadamente. Eso se refleja en la alcaldía. En la última encuesta que terminó hace unos 2 días antes de la entrevista, Rafael Ramírez aparece con 40 y tantos por ciento y Willy Casanova con 20 y tantos. La diferencia es 21-22%. Y Juan Carlos Fernández se estancó en 20% con tendencia
a la baja, porque por supuesto el tubo electoral lo va a afectar. Él me decía, Darwin, electoralmente no hay ninguna probabilidad de que Manuel Rosales pierda la elección del 21 de noviembre. Pero por supuesto, hay factores externos que siempre perturban, que pudieran afectarlo, pero él cree que en esta ocasión las cosas van a estar más controladas que en procesos anteriores. ¿Gana San Francisco también Sí. Joven Fernández? Me decía que está terminando una encuesta en San Francisco y que el respaldo a Gustavo Fernández, la intención de voto, llega a 65%. Por supuesto, tanto Maracaibo y San Francisco se beneficiarían de la intención de voto de Rosales por el efecto, por supuesto, del tubo electoral. La gente va a votar un altísimo porcentaje en la tarjeta de la manito, y eso, por supuesto, se traduce en votos a favor de Rafael Ramírez y en votos a favor de Gustavo Fernández. Yo quisiera participar. Bueno. Ahora yo, Damaso, porque hoy voy a cambiarle el formato a la cuestión. Damaso, y esa visita de Capriles a Maracaibo, ¿es porque fue a fortalecer a Rosales y a Ramírez o fue a buscar votos para una eventual candidatura presidencial? Bueno, yo voy a comenzar por el inicio del programa, como es el tema electoral, ¿no? La intención de voto. Sí es cierto que me llama la atención primero una cosa: ninguna de las encuestadoras se pone de acuerdo. Unas dicen 65, como por ejemplo esta de Villa, hay otras que dicen, por ejemplo, Luis Vicente León, 40-45% de intención de voto. El otro que ha salido por ahí, Seijas, un poquito 53-54. Quizás las regionales, como la de Villa, pues se acerca más al 70%, pero no hay una visión, concreta de hacia dónde van los tiros con respecto a la situación. Otra cosa importantísima es que la intención de voto no son votos. Son, gente que se le plantea, en una muestra de lo que podrían ir a votar. Pero el día de las elecciones, y además esto no son unas elecciones normales, estas son elecciones de un gobierno que necesita, lo mostrado pues este fin de semana con 12.000 músicos, que ellos se está llevando a cabo. Ellos necesitan, Maduro necesita acomodar lugar, legitimarse en todos los espacios posibles, y es difícil pensar que él va a dejar el voto espontáneo que se manifieste completamente aquí. No creo que se vaya a manifestar solamente el voto espontáneo. El tema de la movilización es muy importante. Si no tiene la movilización, habría que preguntarse en este momento, a ver si cuántos de esa intención de voto van a estar justamente en las urnas. Estoy hablando de la realidad de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, y luego de ganar esa opción opositora. Por ejemplo, en el caso de Manuel, ¿cuándo va a cobrar? Porque esa es otra. ¿Sabe quiénes cobran rapidito? Los chavistas. Una vez que salió Pablo Pérez, perdió en las elecciones, el miércoles siguiente, de ese domingo, ya habían tomado completamente con unos simpatizantes, para no decirle otro nombre, el Palacio, y ya para el viernes sábado completamente estaban fuera allí los funcionarios. Pablo, por ejemplo, nunca se manifestó. Uno de los mayores errores políticos que yo he visto desde que soy periodista y he estado allí. Ahora, para cobrar con el chavismo, eso sí es costoso, porque ¿cuánto tiempo se puede? No, que si esto, que si aquello, que si mal. ¿Podrán cobrar después? Es una pregunta que va a quedar en el aire una vez que se lleven a cabo las elecciones con los posibles ganadores. El tema de la alcaldía de Maracaibo tampoco lo veo fácil, porque recuerden ustedes que quienes han estado apoyando fuertemente al actual personaje que se encuentra en la alcaldía son muchos de ellos, pues, contratistas, empresarios, porque de alguna u otra manera, pues, la correlación de fuerzas ha cambiado, y a esa gente no le interesa mucho los cambios, o tendrían que venir otras negociaciones, o está el tema del paraestado, el que maneja la gasolina, el que maneja los contrabandos, que tendría que replantearse cómo van a ser su figura una vez que haya un rompimiento a partir del próximo 21 de noviembre. Eso no está muy claro. Eso yo le pondría el ojo, y soy de las personas que no creo, digamos, no me emociono con respecto a un resultado que todavía no existe. Así que, bueno, hay que esperar, hay que ver qué es lo que va a pasar, y
como periodistas, bueno, vamos a estar pendientes de lo que, de cada movimiento que se vaya generando en diciembre. En cuanto a Capriles, bueno, es una pregunta bastante interesante en el sentido, profesor, que, a ver, ¿qué es lo que está tratando de decir Manuel? Capriles prácticamente se ha convertido en el adversario de Guaidó con respecto al tema nacional. Y de alguna u otra forma, a pesar de que es un tema de primero justicia, porque está ahí Rafael Ramírez, recordemos que el mismo Juan Pablo Guanipa todavía no se ha manifestado, no ha revertido su opinión con respecto a las elecciones. Él dijo que esas elecciones eran completamente una farsa, y ese sector de primero justicia, pues justamente le sale Capriles a decir que eso no es válido. O sea, está desmintiendo completamente a Guanipa, y uno no sabe si de alguna u otra forma comienza a haber un matrimonio político en caso de un triunfo de Rosales con respecto a la posibilidad de que sea nuevamente recupere el liderazgo Capriles, y en el caso de que salga Guaidó de esa posición de interinato que hasta ahora se ha malgastado en 2 años. Ahora, yo no sé, Darwin, ¿qué te parece? Se sigue hablando de interinato, pero en estos días oía a este caballero, el presidente interino, Guaidó, decir que él va a ser presidente por el tiempo que sea. Sí, y los 50, fíjate tú, y los 50 países tranquilos. Es decir, no sé, yo no ustedes que están en el combate diario, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué dio esas declaraciones Guaidó? ¿Será porque ya nadie le hace caso? Bueno, ya yo creo que Guaidó está entre los menos escuchados en Venezuela, a la par de Maduro. Ahora, 3 cositas. La primera, el interinato. El interinato, ¿verdad?, no depende de lo que diga o decida Guaidó. El apoyo de 50 países a la lucha de la oposición en Venezuela no es porque esté Guaidó, sencillamente es un respaldo a la lucha. Ahora, hay una discusión interna a nivel del G4 que va a depender mucho del resultado electoral sobre la conveniencia o inconveniencia de que Guaidó se mantenga. Yo creo que Guaidó pudiera estar saliendo de la presidencia de la Asamblea Nacional 2015 y del gobierno interino a partir de enero, pero eso va a depender de las elecciones del 21 de noviembre. Capriles. ¿Por qué Capriles hace giras nacionales? ¿Por qué Capriles camina con los candidatos a gobernadores y alcaldes? Porque Capriles es la cara más visible en la oposición de la intención de participar. Recordemos que Capriles es quien vino desde comienzos de años, de finales del año pasado, perdón, moviéndose en conversaciones con el régimen para facilitar la participación de la oposición en las elecciones. La presencia de Roberto Picón y de Enrique Márquez en la directiva del CNE se debe a ese proceso que inició Capriles, y Capriles sencillamente lo que está es tratando de capitalizar a su favor los posibles resultados electorales que se logren el 21 de noviembre. Eso lo hace cualquier político, sencillamente. ¿Ok? Entonces Capriles está, mientras Leopoldo y Guaidó juegan a la abstención, mientras María Corina y Ledesma se mantienen del lado de la abstención, Capriles ha creído que la vía del voto es una vía viable para la lucha y el rescate de Venezuela. Y lo que trata es de capitalizar eso. Ahora, Damaso dijo algo bien interesante, el tema de la legitimidad que necesita Maduro. Pero ojo, la legitimidad que necesita Maduro no solamente es un triunfo electoral. La legitimidad que necesita Maduro también implica que el proceso electoral sea limpio, sea transparente y que los resultados sean creíbles. ¿Por qué? Porque ellos necesitan verse como demócratas, y la decisión de la Corte Penal Internacional, sumado a la extradición de Alexa y a la extradición de El Pollo, complican aún más el escenario judicial y político a nivel internacional para Maduro, y él necesita que esas elecciones cuenten con el aval de la misión técnica de la Unión Europea. Legitimidad para Maduro, y con esto cierro, no solamente es lograr ganar la mayor parte de las gobernaciones, sino que el proceso electoral sea tranquilo y que los resultados sean creíbles. Ahora, otra cosita allí que me quedó de la semana, las declaraciones de Macri, la que le dio a Longobardi, al periodista muy cotizado en Argentina, Longobardi, él le dijo que en Venezuela había muchos, todos los sacerdotes querían ser papa, y señaló en particular a Ledesma, a María Corina, a Capriles, a Leopoldo. Es decir, como que
aun cuando hay apoyo a la democracia, a Guaidó, al interinato, sin embargo, pareciera que la voz de Macri no es una voz solitaria. Pareciera que esté interpretando lo que muchos piensan, que Claro. efectivamente el esfuerzo que se está haciendo se ha perdido en parte, entre otras cosas, porque los tipos no tienen una estrategia común para alcanzar el poder o para sacar a Maduro. Y a lo mejor todo este proceso electoral lo utiliza Maduro justamente para abrir una compuerta de reconocimiento y de cambio. Lo que pasa es que no tenemos tiempo y no es el lugar, pero si estudiáramos el asunto económico, desprovisto de las cosas que ya sabemos, conseguiríamos que hay un atisbo de cambio en la conducta económica del gobierno. Exactamente. Entonces, es cuestión de tener mucho más tiempo, sobre todo que vienen unas elecciones que uno no sabe cómo, está rodeada de mucha incertidumbre, tal como bien lo plantea Damaso, pero Damaso va mucho más allá en el sentido de poner a un gobierno que pierde una elección en una gobernación a no entregar el poder, o va a tener que entregar, y Prieto ya anunció que iba a haber desórdenes y cosas de esas, pero un poco también va a meter miedo a los que yo quise hacer un pequeño inciso. No se trata de que no vayan a entregar, se trata de cobrar, de cómo cobrar, porque, a ver, siempre, en política, una cosa es, a ver, gané los resultados, y la otra es cómo tomo, desde qué punto de vista tomo lo que tengo que tomar. Y lo otro que quisiera hacer hincapié, todo depende en este momento, no estamos hablando solamente de lo diverso que han sido las lecturas de los encuestadores, sino el tema de lo que sí está claro es el tema de la participación. Menos del 50% de participación favorecería, en el caso del Zulia, a Omar Prieto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Damaso, cuando tú hablas de los encuestos, cuando hablas de los promedios de participación de que habla Seijas, que habla Luis Vicente, recuerda que esos son promedios nacionales y eso va a aumentar o a disminuir dependiendo de la región y del municipio. Pero con el caso de Villa, te entendí que hice por eso te estoy diciendo, el tema, cuando hablamos de Luis Vicente León, de Seijas, sí, de pronto de Jesús Seguía, hablamos de que ellos hablan de niveles de participación promedio nacional. En el caso de Villa, es regional. Pero en el Náutico se habló regional, porque en el Náutico se reunió Seijas. No, yo no estuve en el Náutico. Bueno, no, pero la información es... bueno, es que nunca he ido al Náutico, no, porque yo nunca he ido al Náutico, porque yo no soy del bueno, pero eso es lo que nosotros somos del Perraje, nosotros vamos al Náutico. Yo no soy del Perraje, pero tampoco soy del Náutico. Pero uno siempre tiene que estar pendiente de la información. Ellos dos se reunieron allí en el Náutico y se dieron números sobre el Zulia, tanto Seijas, que no está alejado de Manuel, como de este señor Luis Vicente León, que también dio números con respecto a la situación que se podía generar en el Zulia, porque todos los que estaban allí, de alguna u otra forma, eran personas interesadas en el tema del Zulia, ¿no? Con respecto al tema del Zulia. Lo cierto del caso es que ya estamos a escasas horas del proceso electoral. Habría que ver cómo es la movilización. Yo he consultado con alguna gente de Maracaibo en cuanto a cómo se preparan para el evento. Bueno, pues dentro de las limitaciones están haciendo un gran esfuerzo. E incluso me llegaron a decir, muchos suponen que no tenemos para movilizarnos y sí lo están haciendo. Yo creo que de cualquier manera, independiente de que se cobre o no se cobre, una derrota para el gobierno en estas elecciones puede significar dos cosas. No la caída del régimen, pero sí el inicio de un proceso de reorganización de la oposición. Eso que Darwin dejó de deslizar por allí, lo recupero en el sentido siguiente, es decir, todo va a depender de esas elecciones, aunque no están convocadas para ese efecto. ¿Qué pasa con Voluntad Popular, por ejemplo? Partido que está deshecho, además con un enfrentamiento interno fuerte. Primero Justicia, tampoco uno siente que Primero Justicia está dividido. Bueno, exacto, entonces pero ahí parece que hay un clamor de cambio en el sentido de que aparezcan nuevos liderazgos. Y esos liderazgos no van a aparecer de la noche a la mañana, pero están en ciernes. Y yo creo que esta elección puede servir para que algunos gobernadores avancen en apoyo popular, que ahorita no lo tiene nadie. Quizás el caso Rosales es un caso particular, creo que lo notaba en la columna pasada, que es un caso particular y no se sabe de verdad por qué en el Zulia esa situación se dio, cuando en un momento determinado sí un cambio. Guanipa significó un cambio importante, pero Guanipa erráticamente jugó su política
y ya hoy está prácticamente minimizado. Después que le dijeron que iba a ser candidato presidencial, que fue a la asociación de profesores como Andrés Velázquez y otros más a proponerse como candidato, y ahora lo veo sin opinión en un tema donde él tiene obligatoriamente que opinar en favor o en contra. Bueno, lo cierto, profesor, es que a pesar de que mucha gente indique o metaforice con respecto a la situación de Maduro contra las cuerdas, lo colocan como en las cuerdas, como una persona, como una instancia política que con mucha seguridad está derrotada debido al rechazo que obviamente hay con respecto a su gestión y a las gestiones de los candidatos que tiene allí para Maduro, que tampoco es una persona manca políticamente, que usa el poder de forma nefasta, pues para él derrotar a los candidatos del G4 de alguna u otra manera es un indicativo que va a utilizar para decir que derrotó de alguna forma a Guaidó, su interinato, que es, por cierto, el ente que él quiere demostrar que pudo haber derrotado o que puede derrotar en este 21 de noviembre. Bueno, amigos, es el planteamiento que se ha con esta última afirmación de mi estimado Damaso Jiménez, yo creo que podemos dar por concluida la sesión de esta semana, y les recordamos que nosotros la siguiente semana no vamos a estar al aire porque justamente hay un proceso electoral y vamos a estar ocupados siguiéndolo, pero en el transcurso de la semana o a la siguiente semana vamos a estar nosotros dándoles algunas opiniones ya conociendo el resultado. Yo pienso que todo por hoy. Si no hay otra cosa que agregar, nos despedimos y hasta la próxima, mis estimados amigos, y ustedes también, los que semana a semana nos buscan por todos lados. Me dice la gente que dónde estamos metidos. Y yo le digo, no, seguimos en las redes y seguimos viendo a Damaso Jiménez con su canal, que lo está viendo mucha gente ahora también. A lo de Darwin Chávez con su columna, y el propio Ender Arenas, que se nos escapa de vez en cuando, también hace unos artículos muy memorables. Lo vi en el programa en estos días que estaba en la computadora con Ender Arenas, ¿no? En Sí. Instagram. Y le cambiamos el nombre a lo de Rojas y Arenas y lo convertimos ahora hablando de política y de cosas peores. Por cierto, nos dijo el nombre del candidato que no le gustaron sus comentarios. Mire, si tienen, pero esto sería ya que lo quite, ¿no? Lo quiere mantener. No, es que no solamente fue ya que terminó. Yo lo diría. No, yo lo voy a decir para que edite la cuestión. Es que Juan Carlos Fernández, chico, en un momento de Daniel me acusó de miserable, no sé qué cosa. Pero en estos días, con la renuncia de Ocariz, yo dije, bueno, que también era momento de que Juan Carlos Fernández, que está abajo en las encuestas, y que no debería seguir siendo candidato y contribuir a la derrota del gobierno, que eso le sería. Me llamó y me dijo cosas como esta. Primero fuiste comunista, después fuiste masista, después fui a Tejadeco y ahora eres un viejo chocho. Todo es verdad. Todo eso es verdad. Y él va para un joven rozagante. Él se va a convertir en un joven rozagante. Entonces, pero resulta que luego viene Ángel Monagas, interviene también y me deja deslizar que yo participo en un laboratorio, aunque después él aclara y dice que no soy yo, es a otra persona, pero en fin de cuentas la gente lo entendió. Pero que Monagas y Juan Carlos van en llave. Entonces, dije yo, bueno, le respondí a Juan Carlos, le dije que sí, que yo no estoy negando mi edad, pero que en Maracaibo la gente sabe quién soy yo, pero también saben quién es él. Hasta ahí. Está bien. Gracias por contarnos el episodio. Bueno, no está en secreto porque yo lo coloqué en las redes. Lamentablemente no publiqué la captura del tweet de Juan Carlos, pero bueno, desgraciadamente yo, si estuviera allá, no lo apoyaría a él, porque prefiero que el voto tenga alguna expresión más o menos segura de que puede llegar a ser alcalde como este muchacho Ramírez, con quien yo no he tenido nunca una conversación larga. Y con Rosales todo el mundo sabe que yo he tenido diferencias con Rosales y lo sabe él mismo. Pero la política no me excluye si yo tengo derecho a opinar. Ahora correcto. Sí, creo que se acabó todo. Nos despedimos. Correcto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, Darwin, hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima.